El día de hoy vamos a hablar del enfoque cognitivo-conductual de Aaron Tekin Beck. Mi nombre es Dorado Vargas Miguel René. Estoy cursando la materia de investigación 3 con la docente Teresa Valdivieso Álvarez y los auxiliares, el licenciado Iván Roche y Silvana Bayón. Para comenzar, tenemos la definición de la terapia cognitivo-conductual, que precisamente es una de las que se les da a las cogniciones un papel esencial, no solamente a la cognición, sino que también a la conducta. El proceso de la información, cómo vamos a llegar a responder de una manera que ésta se ve reflejada y es observable mediante la conducta, es lo que enfoca en la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, Aaron Beck precisamente nos indica de una manera un poco más sistemática este procedimiento. En la parte de acá van a encontrar lo que indica los esquemas que van en flecha hacia la realidad y nuevamente hacia los esquemas. ¿Qué es lo que nos da a entender de esta manera? Es que los esquemas se puede decir que es la memoria al cual donde nosotros hacemos los procedimientos, el proceso de la cognición, los esquemas cognitivos. Esto nos da como resultado los productos cognitivos. Ya esto sería la teoría. La realidad es prácticamente lo que nos rodea, el medio ambiente en el cual se desarrolla el sujeto. De esta manera, conjugando lo que es los esquemas con la realidad, llega a ser lo que son las creencias, que hay creencias nucleares y periféricas. Las nucleares precisamente puede ser yo soy mujer, ellos son varones, y así sucesivamente. Las periféricas son un poco más secundarias, no son tan globales, por ende son más, se puede decir detallistas, no muy genéricas. Además, acortar de que Aaron Beck llegó a ver que no había un enfoque en sí que llegue a trabajar lo que es la depresión. Por ende, él se puede decir que se motiva a generar esta terapia, pero no solamente él, un poquito más antes estaba Albert Ellis, justamente con su terapia cognitiva, emocional, relacional, que en esta parte de acá ya había una base. Estos toman como base lo que es al estructuralismo, a la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico, el conexionismo de Durkheim, las leyes del conocimiento clásico. También está lo que son la contribución de Skinner y el análisis experimental de la conducta. De acuerdo a estos parámetros, Aaron Beck llega a, se puede decir, tomar un poquito de cada parte y llegar a construir lo que es la terapia cognitivo-conductual. Primeramente, él es el fundador de lo que es la terapia cognitiva. Alrededor de los años 70 fue donde se empezó a crear un poquito más lo que son las terapias enfocadas en la modificación de los patrones del pensamiento disfuncional. A esto justamente nos referíamos cuando Aaron Beck es el principal autor de la terapia cognitiva. Y bueno, tenemos lo que son la biografía de Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, como ya se las había mencionado anteriormente. Es una de las más importantes en la historia de psicología y también la psicología clínica. Precisamente nació en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921. Siendo el más pequeño de sus tres hermanos, los padres de Aaron Beck precisamente eran judíos y por lo que eran ya lo que le conllevó a esto, de la terapia cognitivo-conductual. Además de que él falleció justamente recientemente en el 2021, el 1 de noviembre. Él estaba casado con 4 hijos, una de sus hijas conlleva lo que es la terapia cognitivo-conductual y actualmente llega a lo que son los libros que está publicando en estos momentos ella, consiguiente a su trabajo de su padre. Vamos a entrar a lo que son el momento de las fases.
Aaron Beck nos desarrolla 3 fases. Una de ellas es el proceso terapéutico, donde se da lo que es la evaluación, conceptualización y la estructuración de las sesiones. En el proceso de la evaluación vamos a enterarnos que es el primer paso a seguir. Se puede indicar que es el rapport, donde hay una cierta empatía del terapeuta con el paciente. Y continuando con lo que es la explicación, en este primer paso justamente se da lo que es el rapport. Se trata de una empatía entre el terapeuta y el paciente, de manera que esto pueda llegar a ser más producente para que se pueda relacionar con mayor confiabilidad el mismo sujeto y nos den datos más específicos de manera que ésta nos va a poder establecer una intervención mucho más apropiada. Además de que se debe tomar en cuenta lo que es su motivo de consulta, qué es lo que la queja al paciente y poder saber un poquito más por qué está entrando en terapia o por qué siente que debe intervenir mediante la terapia del cognitivo conductual. Además de esto, se empieza una recolección de datos. En esta recolección de datos puede ser entrevista o puede ser un cuestionario, que esto sería en un ámbito personal, además también afectivo, profesional o en colegio de manera social. Podemos entrevistar a lo que son sus padres, tutores en el aula, podemos ver, entrevistar a algunos de sus compañeros, entrevistar un poquito más a sus familiares que son cercanos, que sería entre primos, tíos, de una manera que nos dé un poquito más la información en cómo él se va a desarrollar y si es que se le había acabado un pequeño detalle a lo que nos ha mencionado en el primer paso y de esta manera poder tener una intervención mucho más precisa. Además de esto, se debe informar al paciente y esto lo vamos a ver en el segundo. Bueno, en sí lo vamos a ver todavía en el primero, donde se realiza un análisis funcional en el cual va a recabar todo lo que es la información, de manera que va a proceder a realizar una hipótesis. Esta hipótesis literalmente se va a conversar con el paciente para que podamos identificar, bueno, ya se habrá identificado hasta ese entonces la conducta de problema, los procesos cognitivos en problema, cómo es que vamos a intervenir. Esto se lo tenemos que hacer conocer primeramente al sujeto, de manera que él tenga conciencia de cómo se va a proceder y cómo se va a continuar con su sesión y con la intervención de la terapia. De esta manera, una vez realizado este sobreaviso, se puede decir este pequeño informe hacia el sujeto, vamos a continuar con lo que es la segunda fase, el proceso terapéutico, la aplicación de técnicas y sus principios básicos. En este paso, precisamente, sostiene la aplicación de técnicas, es decir, que podemos aplicar la reestructuración cognitiva, la detección o la detección de los productos de los pensamientos automáticos negativos, además de métodos de relajación, porque justamente en este proceso se sienten muy frustrados, tienden a querer acortar la que es la terapia, pero de manera que nosotros podamos llegar a indicarles que esto va a ser un procedimiento en el cual va a seguir y vamos a continuar en una manera que se dé un mayor resultado y un resultado más óptimo. Además de esto, también se da los autorregistros. Estos autorregistros se da entre la primera y la segunda fase. La primera fase precisamente para poder identificar qué es lo que sucede cuando realiza la conducta, qué pasa luego de la conducta, cómo se siente, qué pensamientos tuvo durante la conducta. Entonces, de esta manera vamos a tener esta información. Una vez realizada esto en la primera fase, vamos a proceder en la segunda de igual manera, pero vamos a empezar ahí a evaluar un poquito más de lo que
cómo es que nos vamos sintiendo, cómo se está yendo la intervención de entre la séptima o octava sesión. Vamos a profundizar un poquito más cómo nos sentimos, si vamos bien o si no, volver a recopilar un poquito más la información o tratar de intervenir de una mejor manera. Además de esto, se le da una tareas para la casa, precisamente para llegar igual los mismos registros en cómo se siente, cómo actúa, qué pasa cuando realiza la actividad, en qué ocasiones lo realiza. En este procedimiento se continúa en varias sesiones y cada sesión se hace un análisis constructivo, una recopilación de todos los datos, de manera que vayamos viendo los pequeños avances y podamos sentirnos más óptimos a esta terapia. Y la tercera fase, precisamente, el proceso terapéutico, es la terminación del tratamiento y la prevención de recaídas. Esto, como lo habías indicado, la terapia es un proceso de un tiempo limitado de duración. No es muy alargada ni tampoco es muy corta. Es lo justo y lo necesario de acuerdo a los casos que tengamos, de acuerdo a los análisis que hayamos realizado y cómo vamos a intervenir. Sin embargo, esto acá muchas veces los pacientes llegan a tener una frustración de que quizás no hemos acabado en la terapia o tuvieran alguna duda o sientan que no ha mejorado mucha su conducta o sus respuestas a distintos procesos cognitivos. Entonces, para eso, en el paso anterior, como les había comentado, necesitamos que haya una evaluación, haya un tipo de análisis en el cual vayamos viendo mejorías y así él se sienta un poco más seguro de que sí ya ha cambiado bastante y sí ha habido una efectividad en todas las sesiones que hemos estado. De esta manera, Aaron Beck también nos presenta de que debemos haber un seguimiento. Por ejemplo, si la terapia de la sesión 10 o 11 es la última, se procede a que en unas 3 semanas se vuelva a hacer una pequeña consulta. No precisamente una sesión, sino de cómo se ha sentido, si ha mejorado, si siente que ha recaído, siente que ha vuelto a realizar las mismas actividades o está volviendo con la misma conducta y así sucesivamente como unos 3 meses o luego 6 meses. Esto solamente para en modo de prevención a recaídas. No es que se dé en todos los casos. Hay algunos que sí, hay otros que no. Y consiguiente tenemos lo que son las técnicas, que sería precisamente tenemos seleccionadas solamente 5, hay más técnicas, pero estas son una de las más principales que he considerado, que una de ellas es la historia clínica, que es un tipo de entrevista que suele constituir el primer paso contacto con el paciente. Por lo tanto, permite recolectar datos generales necesarios para luego profundizar los que son más relevantes. Como anteriormente les había mencionado, en el proceso de la evaluación, esta historia clínica nos da un poquito más de visión de cómo está y en qué estado está el paciente. Precisamente sería primero los datos personales, siguiente a eso sería lo que es su relación afectiva, social, de acuerdo a cómo se siente con sus padres, cómo se relaciona, y así sucesivamente. Además de que también tenemos que tomar en cuenta las distintas patologías, como si es que está recibiendo un tratamiento, ya sea psicopatológico, o si no también que sea de manera física o que sufra de alguna enfermedad en específico, podría llegar a ser ¿cómo te puedo decir? Algún factor para dicha conducta o no. De esta manera, estos datos generales se deben tomar precisamente en la evaluación. Luego sería el análisis funcional, que es una herramienta fundamental a la hora de